Muy bien, pues ya tenemos esto listo. Vamos a... Ok, la sala está abierta, así cualquiera que venga entrando después, pues ya podrá entrar sin ningún problema. Vamos a tratar este tema que tiene que ver con la flora intestinal saludable y la relación que el Levasi o el suero de leche, en este caso, el que nosotros comercializamos, Levasi, tiene que ver con la flora intestinal. En otras ocasiones hemos hablado, pero con un tema un poco así rimbombante, ¿no? Hemos hablado de la microbiota, ¿no se acuerdan, verdad? El microbioma, son términos un poco así más complejos, pero así en términos llanos hablamos de la flora intestinal, que es lo que siempre hemos hablado hemos usado ese término y quizás nos sea más familiar. Entonces lo que vamos a ver en el día de hoy son estos 6 puntos. Básicamente vamos a desarrollar el contenido sobre estos 6 puntos. Vamos a explicar en breve, ¿no?, qué es la flora intestinal. Vamos a hablar 5 funciones que tiene la flora intestinal. Esas 5 funciones nos va a llevar pues casi automáticamente a 5 beneficios de la flora intestinal. Hablaremos de 6 enemigos que tiene la flora intestinal. Después resumiremos qué es el suero de leche. ¿Qué cosas, quizás sea lo más importante eso, ¿no? ¿Qué encontramos en Levasi? ¿Qué cosas, qué nutrientes, qué partes encontramos en Levasi que nos ayudan a tener una flora intestinal saludable? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la parte uno o el punto uno, que es la flora intestinal. Este es un término que muchas veces hemos escuchado. Seguramente muchos de ustedes saben exactamente a qué nos referimos, pues simplemente vamos a recordarlo. Hablamos de flora intestinal o microbiota como ese conjunto de organismos, mejor dicho, microorganismos, porque son bien chiquitos, que principalmente hablamos de bacterias, pero también tenemos hongos, levaduras, y todos esos seres habitan en nuestro tracto gastrointestinal. Y hablamos pues desde la boca hasta el final del colon o el ano. O sea, es todo el sistema digestivo, ¿no? Todo el tracto gastrointestinal empieza pues en la boca. Ustedes saben que la saliva, pues muchas veces ocurren disfunciones en las encías y ocurre porque hay una alteración también de esos microorganismos, se cogen infecciones, bacterias. Bueno, pues todo eso tiene que ver con ese tracto gastrointestinal, aunque nosotros nos vamos a centrar en la zona de los intestinos, ¿no? La flora del intestino. Bueno, esa flora habita, por decirlo de alguna manera, en todos los humanos, en todos los animales también. Y esos microorganismos desempeñan funciones importantes en procesos como la digestión, la absorción de nutrientes, lo que llamamos síntesis o fabricación de vitaminas, mantenimiento del sistema inmunológico, entre otros procesos. Bien saben que el sistema inmune depende mucho de un buen estado de nuestro intestino, y también últimamente se habla de que el intestino es como el segundo cerebro, ¿no? Y bien sabemos que ese segundo cerebro debe estar en condiciones gracias a una correcta flora intestinal. Ahora, la flora intestinal es variable. Hay factores que hacen que varíe, depende de la dieta, depende del estilo de vida, de la edad de la persona y otros factores. Podemos decir que la flora intestinal puede variar en las diferentes etapas de nuestra vida y es única a nosotros, ¿eh? O sea, nosotros tenemos cada uno una flora intestinal que vendría a ser una especie como de huella digital o huella dactilar. Vamos a hablar de 5 funciones de la flora intestinal. Hay muchas más, evidente, pero vamos a hablar de cinco funciones de la flora intestinal. Así, en modo de resumen, o para hacer entrada a este punto, vamos a decir que la flora intestinal, aunque pensemos que son bacterias y levaduras y hongos y cosas por el estilo que pueden hacernos mal, al contrario, tienen una serie de funciones muy, muy importantes y beneficiosas en nuestro organismo. Entre otras, principalmente tiene que ver con la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces, punto número uno, la flora intestinal nos ayuda a tener una digestión y absorción de nutrientes de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nos permite descomponer los alimentos de una forma correcta y nos permite sacar de esos alimentos
los nutrientes que nuestro cuerpo va a requerir y nos permite, una vez que hemos sacado esos nutrientes, absorberlos de la forma correcta. Y hablamos, pues, de vitaminas, minerales, de proteínas, de grasas, carbohidratos, etcétera, ¿sí? Entonces, la flora intestinal tiene una estrecha vinculación con todos esos procesos digestivos. Cuando eso no ocurre, hemos de sospechar, evidentemente, que hay, pues, una mala flora intestinal. Punto número 2. La flora intestinal participa en el mantenimiento de la barrera intestinal. Cuando hablamos de la barrera intestinal, estamos hablando, pues por entenderlo y explicarlo sencillo, del tejido que se componen los intestinos. Alguna ocasión hemos hablado de ese síndrome del famoso intestino permeable o intestino perforado, como se llama en algunas otras fuentes de información, que básicamente consiste en que el tejido del intestino pues se hace como una tela vieja. Ustedes han visto, ¿no? Cuando una sábana está vieja o una camiseta, pues como que se pasa la luz, el tejido se vuelve más débil, ¿no? Se puede romper. Entonces, eso hace que la barrera intestinal sea permeable, es decir, sustancias y cosas y partículas que tienen que quedar dentro de los intestinos salen afuera porque son permeables, están como envejecidos, y esas partículas que no deberían estar fuera, pues generan reacciones inmunes en el cuerpo. Entonces, la flora intestinal, cuando está correcta, lo que hace es que mantiene esa barrera intestinal, tanto interna como externa, que va a protegernos de la entrada y la salida de patógenos y sustancias tóxicas que unos no deben estar fuera y otros no deben estar dentro. Punto 3. La flora intestinal, cuando es correcta, es un aliado, pues el motor de nuestro sistema inmunológico, como en muchas ocasiones hemos comentado. Ustedes saben que el 70% básicamente de las células del sistema inmune o nuestro sistema inmune se cocina, por decirlo de alguna manera, en la salud de nuestro intestino y eso va a depender mucho del mantenimiento y de un correcto equilibrio de la flora intestinal. Cuando esa flora está mal, pues hay una toxicidad interna, hay un autoenvenenamiento y nuestro sistema inmune empieza a resquebrajarse. Cuando es correcto, pues entonces nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor. Punto 4, pues nos ayuda a fabricar vitaminas y otros compuestos. Ustedes saben que básicamente en el proceso de la digestión lo que hacemos, el cuerpo es que coge esos alimentos, los rompe a pedacitos, por decirlo de alguna manera, es como que los metiéramos en la licuadora, los trituramos, ¿sí? Y de ahí nuestro cuerpo extrae todo aquello que le es valioso y en el mundo en el que vivimos, con la forma de alimentar errónea que muchas personas tienen, pues pasa también mucho tiempo y gastando mucha energía en separar todos aquellos tóxicos que a veces tienen los alimentos. Si son frutas, verduras, pues legumbres, pues tiene que luchar contra los agroquímicos, pesticidas. Si es comida elaborada o preparada, pues a veces tiene que luchar pues con sustancias o elementos químicos como sales, azúcares, colorantes, conservantes y cosas por el estilo, ¿no? En resumen, lo que queremos decir es que todo ese proceso bien complejo en el que nuestro cuerpo es capaz de distinguir pues esas sustancias que no son beneficiosas de las que sí y de las que sí separar esas vitaminas, usarlas o fabricarlas a partir de lo que nosotros estamos metiendo en el estómago, pues es gracias al equilibrio de una flora intestinal correcta. Y por punto número 5, la flora intestinal nos ayuda a tener o a regular el peso corporal de forma correcta. Y tiene sentido por el punto anterior que hemos dicho. Si nuestro cuerpo es capaz de fabricar esas vitaminas, de eliminar pues lo que no nos sirve, entramos en ese proceso metabólico que básicamente cuando ustedes oigan de metabolismo, relaciónenlo para no hacernos líos con la formación de energía, ¿sí? El metabolismo tiene que ver con estos procesos que el cuerpo genera para sacar o generar energía de nuestros alimentos. Entonces, si eso es así, que nuestro cuerpo es capaz de sacar de esos nutrientes la energía correcta, el metabolismo va a ser correcto, no va a ser ni muy acelerado ni muy lento
Entonces va a hacer que nuestro cuerpo tenga el peso corporal equilibrado que en nuestro caso debe tener. Claro, cada persona tiene un peso que viene marcado muchas veces como la altura o la composición de nuestro cuerpo por la misma genética, ¿no? Entonces, nuestra flora intestinal es un aliado para que nuestro cuerpo tenga el peso corporal correcto y nuestro metabolismo funcione de la manera ordenada. ¿Cómo podemos resumir estos 5 puntos? Bueno, pues que esos microorganismos, esos agentes que aparentemente podríamos pensar en ellos como patógenos porque son bacterias, son levaduras, en principio no parecen ser amigos nuestros, pero en realidad sí son nuestros amigos cuando son de las clases correctas y desempeñan funciones sumamente importantes en nuestro organismo, y nuestra salud depende mucho de que haya muchas de esas bacterias buenas funcionando bien y haciendo lo que tienen que hacer. Ahora vamos al punto de los beneficios de la flora intestinal. Esto cae como, por decirlo así, como por su propio peso, ¿no? Hablando de las funciones, evidentemente nos arrastra a los beneficios. Los beneficios de la flora intestinal son muchos para nuestra salud, así que vamos a ver 5. Hemos hablado, pues, en primer punto, de que mejora la digestión y absorción de nutrientes. En este punto, cuando nuestra digestión, nuestra absorción de nutrientes es correcto, pues uno de los beneficios que vamos a tener es que vamos a poder evitar problemas digestivos como es el estreñimiento o, punto contrario, pues las diarreas. Una flora intestinal correcta puede ayudarnos a tener pues unas deposiciones normales todos los días de forma correcta. Cuando eso no ocurre, podemos sospechar de que hay un desequilibrio en la flora intestinal. Hemos hablado del sistema inmune. Bueno, pues cuando nuestra flora intestinal es correcta, entonces esa flora intestinal interactúa de forma pues muy directa con todo el sistema inmunológico, que como ustedes bien saben, son una serie de órganos, de células, de sistemas también que forman un complejo pues muy complejo y que tiene que ver con defender nuestro cuerpo. Cuando nuestro sistema inmune funciona, cuando nuestra flora intestinal es correcta, ¿de qué estamos hablando? Pues de que entramos en un estado donde nuestro cuerpo, pues más que luchar contra enfermedades, nos ayuda a prevenir enfermedades e infecciones. Recuerden que siempre nosotros hemos de perseguir ese estado, pues de gracia, por decirlo de alguna manera, en el que nuestro cuerpo está bien y lo que hace es prevenir la entrada de enfermedades, prevenir las condiciones de enfermedades. Si ya por alguna razón existen y están presentes, evidentemente nuestro sistema va a tener que luchar con más fuerza para eliminar esas condiciones. Por eso lo más sensato es que en cuanto antes tengamos la información de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funciona o la relación que existe entre una alimentación correcta y otros hábitos que tienen que ver con el mantenimiento de la salud, lo hagamos lo antes posible para entrar en ese estado de prevención y mantenimiento de la salud. Recuerden que en la gran mayoría de los casos de las personas, todos nacemos, gracias a Dios, bien de salud. La gran mayoría, ¿eh? Muchas personas nacen débiles y demás, pero en muchos casos las personas nacen bien de salud. Entonces debemos de tener la información y el acierto de mantener esa salud con la que hemos nacido. ¿Por qué? Porque muchas veces la perdemos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por nuestros malos hábitos y nuestros malos haberes en la vida. Entonces, nosotros hemos de manejar esa situación entrando siempre en esa situación o en ese estado de prevención. Y una forma de entrar ahí y mantenernos ahí es gracias a tener una flora intestinal correcta, ¿sí? Que es el tema que esta semana nos ocupa. Si eso lo hacemos, vamos a reducir, esta cae por su propio peso, reducimos el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Qué son las enfermedades crónicas? A diferencia de las enfermedades agudas, por decirlo así, son dos términos que a veces se manejan. Una enfermedad aguda es lo que puede ocurrir, pues por ejemplo, cuando uno tiene una gripe que dura pues, una semana, 15 días y ya está, ¿no? O cuando uno tiene pues, una indigestión que puede durar 2 o 3 días, o una varicela que puede durar un mes, depende. Pero una enfermedad crónica es una enfermedad, una situación en la que una persona ha perdido la salud y lo lleva arrastrando durante muchos años, ¿sí? Ustedes han oído personas que dicen, tengo gastritis crónica,
y cuando hablamos con ellos nos dicen que hace 20 años, 30 años, 40 años que tienen la gastritis o otras situaciones. Esos son crónicos y es aquello que nos acompaña como una pesadilla constantemente. Lo agudo es aquello que aparece de forma puntual y evidentemente tiene un proceso de entrada y salida. No digo que si nos cuidamos nunca vayamos a enfermar. Hay personas que pues prácticamente no se enferman nunca o muy poco en la vida, lo cual está muy bien, ¿no? Y podemos agradecer que eso sea así, si es en su caso. Pero evidentemente sí vamos a pasar por situaciones, porque uno se constipe o tenga un mal de estómago o cualquier cosa por el estilo. Si uno está bien cuidado, lo que queremos decir es que esas situaciones van a ser menos y más breves en el tiempo. Una persona que no se cuida, una gripe le dura 15 días, un mes, a veces hablamos o escuchamos de personas que hablan de gripes mal curadas, y llevan como 30 días, 60 días y van arrastrando todavía pues esa bronquitis, esos espasmos en el pecho, esas toses que no se acaban de ir. Bueno, pues si uno se cuida, uno evidentemente se va a evitar esas situaciones porque el cuerpo tiene una fase de respuesta pues mucho más rápida y una fase de recuperación mucho más rápida que una persona que no se ha cuidado. Lo que queremos evitar ante todo es las enfermedades crónicas, ¿sí? Cuando una persona está en una enfermedad crónica, si alguien de aquí, de los que están escuchando, conocen o están en esa situación, saben lo complicado y lo penoso que es salir de ahí. De ahí la importancia de evitar, el grado que podamos, todas esas situaciones. Bueno, aquí se comentan algunas enfermedades inflamatorias o procesos inflamatorios del intestino, como puede ser la enfermedad de Crohn, la colitis, colitis ulcerosa, cualquier situación de esas con el nombre que puedan tener, diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, etcétera. Entonces, una flora intestinal correcta nos va a evitar o nos va a reducir el riesgo de sufrir esa serie de condiciones, porque recuerden que estamos entrando en esa fase de prevención. Punto siguiente es mejora el estado de ánimo y la función cognitiva. Decíamos anteriormente, unas láminas atrás, que a la flora intestinal, al intestino, se le ha llamado pues el segundo cerebro y se han encontrado pues células muy similares a las neuronas del cerebro en el intestino. Y de hecho, fíjense que una de las sustancias que nuestro cerebro usa mucho, como es la melatonina y la serotonina, las dos sustancias no las segrega el cerebro, las segrega justamente pues el intestino a través de la síntesis del triptófano. De ahí sí viaja hasta el cerebro, pero esas partes tan importantes que nuestra mente usa son segregadas justamente en nuestro intestino y eso es gracias al equilibrio correcto y al buen funcionamiento de la flora intestinal. Por lo tanto, cuando nosotros estamos bien del estómago, nuestra flora es correcta, vamos a estar alegres, contentos, positivos, nuestra mente va a estar bien. No sé si les ha pasado que alguna vez se han sentido empachados, con dolor de estómago, y uno está como de mal humor, con la mente nublada, ¿sí? O uno le ha caído mal algo y está mejor que no puede ir al baño y está uno así como medio tonto, ¿verdad? La mente así como espesa y uno cuando se libera de todo eso, wow, pues como que uno se siente más libre, la mente parece que se ha limpiado, el estado de ánimo mejora, ¿sí? Bueno, pues todo eso podemos lograrlo gracias a tener una buena flora intestinal. Nuevamente vamos a regular el peso corporal porque vamos a estar influyendo directamente en el metabolismo, por lo que vamos a evitar situaciones como pues la obesidad o cualquier condición que se pueda derivar de un exceso de peso, problemas en el riñón, en el hígado y en otras situaciones que ya serían pues situaciones que se dan de forma tangencial a ese punto, ¿no? Pero en principio vamos a poder mantener el peso corporal correcto porque mantenemos el metabolismo correcto. En resumen, nuevamente, cuando nosotros tenemos una flora intestinal correcta, lo que hacemos es prevención de enfermedades y mejorar la calidad de vida en general. Nuevamente, como decíamos la semana pasada, si nosotros cogiéramos a 10, 100 personas, cuenta y le preguntáramos en qué fecha le gustaría tener una cierta condición de enfermedad, pues nadie nos va a dar una fecha. Y si a todos les preguntáramos si ella pudiera mejorar la calidad de vida, si le gustaría prevenir enfermedades,
pienso que en la gran mayoría de los casos vamos a obtener una respuesta positiva. Entonces, todo eso va a depender mucho de ese estado de conciencia que nosotros podamos tener, de saber poco, no es que tengamos que ser especialistas, pero saber un poco cómo funciona nuestro cuerpo, saber escucharlo, saber actuar en línea a lo que nos dice, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo habla, nos envía señales, nos envía signos, a veces cuando estamos cansados o cuando estamos con mucho sueño, más de lo normal, o a veces se nos cae el cabello, se nos rompen las uñas más de lo normal, o uno aparece con ojeras. Son síntomas, son maneras que nuestro cuerpo tiene de expresarse. Nosotros aprendemos a leerlas, aprendemos a entender qué es lo que nos quiere decir, pues vamos a llevarnos mucho mejor con él, porque a fin de cuentas dormimos con él, nos levantamos con él, nos vamos a trabajar con él, al colegio, a donde sea, todo lo hacemos con él, ¿no? Entonces se trata de que estemos bien en el cuerpo que tenemos. De ahí siempre, siempre, siempre instando en que debemos entrar en ese proceso, en esa cultura de prevenir enfermedades, ¿sí? Ese estadio de prevención y mejorar la calidad de vida en las personas. Vamos a vivir más, si Dios quiere, y vamos a vivir mejor. Luego ya sabemos que hay acontecimientos que no son manejables por nosotros, pero en principio podemos vivir más y podemos vivir mejor, que de hecho es de lo que se trata, ¿sí? Por lo menos envejecer con dignidad. El paso del tiempo ocurrirá, pero evidentemente es mucho más digno pues llegar a una edad avanzada, pero sin sufrimientos, sin desgastes, sin degeneraciones, ¿verdad? Sin hacer sufrir a nadie porque nos ve sufrir a nosotros y cosas por el estilo. Entonces podemos ser viejitos felices para hacer feliz a los demás. Vamos a hablar ahora que ya sabemos lo que es la flora intestinal, ya sabemos sus funciones, 5 funciones, sus beneficios. Evidentemente también la flora intestinal tiene enemigos, al igual que cualquier situación que nuestro cuerpo pueda manejar, hay cosas que pueden alterar pues la salud de esa flora intestinal. Nosotros sabemos los enemigos de la flora intestinal, vamos a saber quiénes son nuestros enemigos también. Recuerden que la flora es nuestra, viene con nosotros desde que nacemos prácticamente. Entonces, hablar de flora intestinal es hablar de nosotros, ¿sí? De hecho, tenemos más bacterias, dicen los entendidos, en nuestro cuerpo que células. Así que somos más bacteriosos que células. Pero bueno, vamos a explicar cuáles son esos enemigos de esa flora intestinal. En primer lugar, hemos de hablar de los antibióticos principalmente y un exceso y uso y abuso de medicamentos. Pero principalmente el antibiótico. Noten que la palabra antibiótico significa antibio, o sea, cualquier cosa que sea bio significa que tiene vida. Cualquier cosa que sea antibio es cualquier cosa que está en contra de la vida. ¿Cuándo le dan a una persona un antibiótico? Cuando tiene una infección por una bacteria, por un virus, y lo que trata ese medicamento es de matar a ese germen, ¿sí? Bacteria, a ese virus y demás. ¿Qué es lo que ocurre con el antibiótico? Pues que es tonto, el antibiótico no entiende cuando ve una bacteria si es una bacteria buena o una bacteria mala, porque su propósito es ir en contra de la vida y por eso se llama antibiótico. Por lo tanto, cuando una persona, aunque, escúchenme esto y nuevamente lo digo, aunque esté justificado el uso del antibiótico, aunque esté justificado por una infección severa o cualquier situación que el doctor determine, el antibiótico va a hacer su trabajo y va a acabar y va a arrasar con cualquier cosa que tiene vida. Por eso, si ustedes en algún momento han sido tratados con antibióticos durante una semana, 15 días, pues habrán experimentado que uno acaba destrozado, ¿verdad? Acaba muy cansado, muy agotado, y es porque el antibiótico está mermando su energía, sus fuerzas y su vida a nivel celular, pero claro, uno lo nota. Entonces, lo que quiero decir con eso en resumen es que cuando nos dan un antibiótico, esos antibióticos también están quemando, están matando, están destruyendo la flora intestinal que nosotros podemos tener. De ahí la importancia, miren, si están tomando antibióticos o conocen a alguna persona que lo tome, pues que tome Levasi al mismo tiempo para poder corregir rápidamente esa situación, para que el cuerpo no se vea mermado de esos gérmenes buenos que necesitamos para protegerlo. Recuerden, antibio es antivida y el antibiótico o el medicamento es tonto porque no reconoce a las que tiene que son malas, por decirlo de alguna manera, de los que tiene que defender.
Otro enemigo de la flora intestinal es la dieta. La dieta puede ayudarnos o puede perjudicar. Es decir, una dieta rica en fibra, rica en alimentos fermentados, como pueden ser el yogur fermentado, el chucrut, el tempe, y todos esos derivados de la soja o de la soya, como dicen aquí, los vinagres de manzana, por ejemplo, cualquier encurtido que se pueda hacer con zanahorias, rábanos, pepinos, pues todo eso hace que la flora intestinal reviva, ¿sí? Tenga fuerza, tenga energía y tenga vida. También los alimentos altos en fibra, como pueden ser, bueno, cualquiera, pero tienen algunos muy interesantes, como son las alcachofas, las manzanas, la piña, los ajos, las cebollas, la col, cualquier tipo de col, coliflores, brócolis, todos esos alimentos pues son muy, muy promotores de bacterias. ¿Por qué? Porque tienen una serie de fibras que no son tan digeribles y cuando eso llega a nuestro intestino, digamos, hace una cuna para que todas esas bacterias buenas empiecen a fermentar y empiecen a proliferar en nuestro intestino. Entonces, mientras que una dieta correcta nos ayuda, una dieta más incorrecta, como pueden ver aquí, pues que tenemos un bocadillo de lo que parece, yo qué sé, pues un bocadillo de lasaña, parece esto, ¿no? O algo parecido, con papas fritas y con, no sé, una salsa que tienen ahí. Evidentemente, esto no es saludable. Yo no sé si está rico o no, pero saludable no lo es. Ahora, si este señor se lo toma una vez al año y después pues toma mucho de lo que hemos dicho, pues a lo mejor que no pase. Pero hay muchas personas que aunque tomen esos bocadillos a lo mejor una vez al mes, durante los días de diario su dieta no varía mucho porque hay mucha fritura, ¿sí? Mucha grasa, hay muchas harinas blancas, hay muchos azúcares, hay muchas margarinas, mantequillas, hay muchos qué sé yo, jamonadas, como dicen aquí, o embutidos de cerdo. Bueno, pues todo eso hace que la flora intestinal se muera. Recuerden que lo que hace que la flora intestinal esté así bien bonita, en condiciones, con energía, son los alimentos ricos en fibra, los alimentos fermentados, los alimentos que de alguna forma contribuyan o estimulen a la formación de esa flora. Todos estos alimentos vendrían a ser una especie de antibiótico, porque lo que hacen es quemar, inflamar todo el sistema digestivo y hacer que la flora poco a poco se vaya muriendo porque va siendo reemplazada por bacterias malas. Miren que cuando uno come pues todas estas cosas, lo que hace es que está invirtiendo el proceso de la digestión. ¿En qué sentido? La digestión tiene que ser un proceso fermentativo cuando hay la suficiente fibra y los suficientes alimentos que generan la fermentación del estómago. Cuando uno deja de lado esas cosas y opta por esta opción, lo que ocurre en el cuerpo es que hay un proceso putrefacto, ¿sí? Más que fermentación, hay putrefacción. Claro, mientras todos esos alimentos se procesan en el estómago, se generan calores y fiebres internas, pues hay una intoxicación de la sangre y hay una serie de situaciones que hacen que nuestro cuerpo vaya perdiendo energía, pues tengamos sueño, la sangre se va envenenando y a partir de ahí hay toda una serie de situaciones que si se alarga en el tiempo, pues se van a transformar en lo que llamamos enfermedades, pero no deja de ser pues un proceso equivocado en nuestra forma de alimentarnos. Así que la dieta puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Otro punto es el estilo de vida. Estilos de vida donde hay mucho estrés, falta de sueño, falta de ejercicio, pues todas estas cosas también alteran la flora intestinal. El estrés, por decirlo así, lo mata todo, acaba con todo nuestro cuerpo. Si en nuestro cuerpo hay algo que esté bien y pueda funcionar correctamente, el estrés acaba con él. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces, en la forma en que nosotros sabemos encajar, en la forma en que nosotros sabemos manejar las situaciones del día a día, de esa manera vamos a poder evitar el estrés y vamos a poder hacer que nuestro cuerpo funcione mejor y en este caso estamos hablando del funcionamiento de la flora intestinal, vamos a preservar la salud de esas pequeñas amigos nuestros, ¿sí? Que nos acompañan toda la vida. Otro punto es la edad. Como muchas veces hemos dicho, la edad hace mermar muchos de los
procesos del cuerpo, digamos, por degeneración y por el paso de la edad. Digamos que es un poco el principio de entropía, ¿no? Que una cosa que la dejamos ahí sin más tiende a la degeneración y no a la regeneración. Hoy en día vivimos esa realidad. Ahora, fíjense en algo, miren, para que vean que realmente el paso de la edad como tal no es un factor decisivo que tenga un peso tremendo. Sí tiene peso, yo no digo que no, pero no un peso absoluto. Ustedes hagan una comparación, imagínense una balanza, en un lado ponen una persona pues que prácticamente no ha tomado antibióticos o medicamentos en su vida, a lo mejor conocen algunas personas así, y una persona que con condiciones crónicas está tomando medicamentos durante años y años y años y años, ¿sí? Muy bien. Pongamos a esas personas que no han tomado medicamentos, pues lleva una dieta muy, muy correcta y la otra lleva una dieta muy, muy incorrecta, ¿sí? Esas personas que tenemos en la balanza, pues la persona que lleva una dieta correcta, que no toma medicamentos, también sabe por alguna forma gestionar el estrés, duerme pues el tiempo que necesita dormir, ¿sí? Hace ejercicio, no es que se esté destrozando la espalda en el gimnasio 8 horas, pero se mueve, no lleva un estilo de vida sedentario. Por el contrario, la otra persona que está enferma, que tiene un exceso de antibióticos o medicamentos en su vida, es una persona estresada por los mismos venenos del cuerpo. Ya la persona se estresa, se altera por todo, no duerme bien, no duerme lo suficiente, lleva una vida sedentaria. Ustedes díganme cuando esas dos personas tengan 60 años, pues en qué condición estará la flora de cada uno. Los años han pasado igual, pero evidentemente la persona, pues por decirlo así, de malos hábitos, pues tendrá una flora mucho más deteriorada que la otra. Entonces, lo que quiero comparar con esto y hacernos ver y entender es que el paso de la edad no es tan decisivo ni tan determinante, sino lo que hacemos en los años que vivimos, ¿sí? Ese es el punto. La edad pasa para todos igual, pero puede haber una diferencia notable entre lo que hacemos en ese paso del tiempo. Nuevamente, permítanme usar la comparación con el dinero. Una persona empieza a ahorrar a los 10 años constantemente, cuando llega a los 65 años tiene una cantidad X de dinero ahorrado porque con prudencia, con constancia, ha hecho lo que tenía que hacer durante todo ese tiempo. Imaginemos una persona que con 11 años, pues hasta los 65 no ahorra nada. Pues llegan los No, dos, no, no es. 5 Ah, años, no. ¿bien? ¿Cuántos años no tengo premios? Llegan Pero los ni idea. dos a ese momento y sin embargo uno tiene dinero, otro no. ¿Cuál ha sido el factor? ¿Ha sido la edad? No, ha sido lo que han hecho durante el paso del tiempo. Entonces, en nuestra salud puede pasar algo exactamente parecido. Y eso lo digo para que tomemos conciencia de que si hasta ahora, pues no sé, la edad que cada uno tenga, si hasta ahora no sabíamos algunas cosas, gracias a las charlas que podemos estar teniendo aquí o a la información que ustedes tienen en Internet, porque es muy, muy abundante, ustedes simplemente curioseen un poco acerca de lo que uno puede hacer para vivir más y mejor, pues se darán cuenta que todo lo que puedan hacer ya hoy, pues mañana su cuerpo y su salud se lo agradecerá. Que no hemos empezado antes porque no sabíamos, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero como dice el refrán, nunca es tarde, ¿sí? De todas formas, siempre el paso del tiempo tiende a mermar un poco las condiciones de nuestro organismo, pero no es un punto decisivo que determine ni nos esté, por decirlo de alguna manera, pues llevando a una condición que no se pueda revertir. Otro punto son las enfermedades y los trastornos que también pueden afectar evidentemente a nuestra flora, digamos que es un enemigo, ¿no? En ese sentido. Hay condiciones, hemos hablado de que una mala flora intestinal puede llevar a estas condiciones de trastornos y enfermedades digestivas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la disbiosis, que sería el desequilibrio, el síndrome de intestino perforado o de intestino permeable con las subsiguientes alergias y otras situaciones autoinmunes, enfermedad de Crohn, intestino irritable. Bueno, todas esas condiciones pueden ser dadas o pueden ser originadas con el tiempo por una mala condición de la flora intestinal.
Pero también es cierto que si estas condiciones aparecen así, pues vamos a suponer que aparecen sin más, pues evidentemente también van a condicionar la salud de nuestra flora si es que técnicamente estaba bien antes, ¿no? Aunque siempre ocurre primero un trastorno del medio y después una alteración de los órganos que viven en el medio. Pero bueno, vamos a entender que las enfermedades y los trastornos y los desajustes que nuestra salud sufre también afectan a aquellos que deben de protegernos. Y, como no, los factores ambientales. Nosotros sabemos que estamos expuestos todos los días de nuestra vida desde que nos levantamos y nos vamos a dormir y seguimos durmiendo, estamos respirando un aire contaminado en algunos lugares más que en otros, pero tenemos una serie de factores ambientales que lo que hacen es machacar a nuestro cuerpo constantemente. Pues nuestra flora intestinal también se ve afectada por eso. Yo sé que, por ejemplo, aquí, pues quizá muchas personas, o sea, pocas personas, perdón, pues ya beben, o sea, no beben agua del grifo con cloro, ¿no? Aunque sí les cuento que en algunos países, en España, pues por ejemplo, hay gente que le gusta el agua del grifo y se la beben. Y en algunos países también, porque hasta el sabor es agradable. Pero, por ejemplo, en Madrid hasta el agua del grifo es rica, ¿no? Pero para que el agua del grifo sea rica, pues necesita una cantidad de cloro, de detergentes, de químicos, que el solo consumir ese agua ya hace que nuestra flora intestinal empiece a morir. ¿Por qué? Pues precisamente por esos factores químicos, esos elementos que son destructivos para nuestra flora. Pensemos en la flora como bebés indefensos, por decirlo de alguna forma, que son delicados y que en conjunto pueden hacer mucho bien para nosotros, pero que son seres pues más bien chiquitos, delicados y que elementos agresivos como el cloro, como los contaminantes del aire, como los agroquímicos de los alimentos, como muchos productos que pueden estar en alimentos procesados como colorantes, conservantes, hacen que se altere. Cuando ustedes comen algo y se sienten a lo mejor inflamados en el sistema digestivo, pues ahí hay una lucha interna de esa flora, ha habido un desequilibrio por alguna razón y hay una pelea interna, ¿no? Hay una guerra ahí que se está librando. Entonces, esa es una realidad. Muchos de estos factores ambientales no podemos escogerlos, no podemos escoger el aire que respiramos. Es verdad, no podemos determinar la cantidad de químicos que hay en verduras, en frutas, también es verdad. A veces se compran alimentos o alimentos, no sé, preparados que puedan comer las personas o ya están cocinados de alguna forma. No tenemos control de qué hay ahí, pero hay algunas cosas que sí podemos. Es decir, en la cuestión de los alimentos, pues podemos ir seleccionando qué cosas son aquellas que posiblemente sean más naturales, ¿no? Por decir algo, entre comer un animal de estos de las grandes superficies, comer un animal que ustedes han criado y ustedes saben lo que le han dado de comer, pues el sentido común nos dice que ese animal pues está más libre de lo que pueden ser antibióticos, vacunas, medicamentos, que los animales de granjas pues de explotación masiva sí están sujetos a ello. Y ocurre igual con los alimentos. Entonces, hay factores externos que podemos controlar en cierto modo y otros que no. Pero bueno, que sepamos que esos factores sí o sí afectan a la calidad de nuestra flora. Ahora bien, ya que ya sabemos qué es la flora intestinal, vamos a ver qué es la flora intestinal. Hemos hablado de los beneficios, hemos hablado de las funciones, ya sabemos cuáles son 6 enemigos de la flora de los que tenemos que cuidarnos. Si hasta ahora todo esto le hace razón de ser, vamos a explicar qué es el suero de leche y qué cosas encontramos precisamente en el suero de leche que nos ayudan a mantener la flora intestinal saludable, ya que sabemos ahora la importancia de que funcione correctamente. El suero de leche, como siempre decimos, no vamos a inventar nada, ni a decir nada nuevo, porque siempre es lo mismo. Es un subproducto líquido que se obtiene durante la producción del queso o lo encontramos en el yogur. No sé si ustedes han abierto alguna vez algún yogur y encuentran una especie de agüita por encima. Bueno, eso es suero de leche, pero evidentemente las grandes producciones de suero de leche se hacen en las grandes queseras
las industrias queseras grandes, donde se pueden manejar pues toneladas de litros de leche y se obtiene realmente pues el suero, como pueden ver. Ese suero de leche es el líquido que queda después de separar las fracciones grasas de la leche donde se elaboran los quesos, y ahí quedan concentradas pues las vitaminas, los minerales, especialmente las proteínas y los aminoácidos y péptidos bioactivos que están ahí y que tienen una función realmente interesantísima para todo nuestro organismo, como ya saben ustedes, que tienen muchos beneficios para nuestro cuerpo, pero especialmente hoy vamos a centrarnos en todas esas cosas que encontramos ahí, en ese líquido tan especial y que nos ayuda a mantener y regenerar la flora intestinal. Evidentemente lo queremos hacer con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades crónicas, mejorar nuestro sistema inmune y prevenir cualquier tipo de enfermedad, que es lo que buscamos. ¿Cómo colabora en una flora intestinal saludable el suero de leche? Es decir, ¿qué cosas encontramos en el suero de leche que me ayudan a tener la flora intestinal? Bueno, primero las proteínas. Ustedes saben que el suero de leche es rico en proteínas de alta calidad. Cuando decimos de alta calidad nos referimos a ese concepto en el que nuestro cuerpo puede asumirlas, absorberlas, usarlas rápidamente, y esas proteínas, recuerden que son por llamarlo de alguna manera, la condición pues defensiva, pero los aminoácidos junto con las proteínas que contiene el suero de leche son capaces de formar muchas más reacciones ahí, que lo que hacen es que van a regenerar todos los tejidos del cuerpo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si nuestro revestimiento intestinal está dañado por alguna razón, consumo de medicamentos, alcohol u otras cosas, esas proteínas, esos aminoácidos, lo que van a hacer es regenerar pues todo ese tejido, van a aliviar la inflamación y van a regenerar los tejidos. Cuando nuestro tejido está regenerado, en la medida que se regenera, evidentemente la flora intestinal buena va creciendo y va poblando el intestino. Es como cuando tienen una chacra, ¿sí? Está llena de malas hierbas, y lo que hacemos ahora es empezar a plantar plantas que sean buenas para el medio. Entonces, punto uno, proteínas. Punto dos, sustancias prebióticas. El suero de leche contiene un disacárido, que es la lactosa, y luego vamos a hablar un poco, dos, tres puntos de cómo ayuda la lactosa. Aparte de otros elementos como la lactoferrina, que también la vamos a ver, que son prebióticos, es decir, son alimento de las bacterias benéficas de nuestro organismo y favorecen su crecimiento y multiplicación. Un punto, recordarlo, yo sé que ustedes lo saben, pero a veces decimos, ¿tiene Levasi probióticos? No, no tiene. ¿Qué es un probiótico? Un probiótico es ya una bacteria. Hay yogures, leches enriquecidas con probióticos, es decir, enriquecidas con bacterias que se añaden adicionalmente al producto. En Levasi no se añade ninguna bacteria adicional al suero de leche. Levasi es suero de leche en polvo y ya está. Ahora, la grandeza de Levasi es que tiene pues, estos elementos prebióticos como el disacárido, que es la lactosa, y otros elementos como la lactoferrina y todo lo que vamos a ver ahora, que estimulan la fabricación de flora intestinal y alimentan a la flora intestinal de nuestro cuerpo. Sí, por ahí estamos con ventaja. El otro punto es la lactoferrina. La lactoferrina es esa proteína especial que forma parte del calostro, que forma parte de los llamados factores de transferencia, que tiene una amplia capacidad de inhibir virus en nuestro cuerpo, pero otra de las funciones interesantes de esta proteína puede ayudar a modular, a corregir la flora intestinal, a estimular la producción de flora intestinal, y evidentemente gracias a eso lo que vamos a hacer es reducir el riesgo de infecciones y de enfermedades o condiciones inflamatorias del sistema digestivo. Luego tenemos péptidos bioactivos. ¿Qué son péptidos? Bueno, en otra ocasión explicábamos, cuando escuchemos esta palabra péptidos, nos estamos refiriendo a proteínas, ¿sí? Como llamarlas proteínas hijas o los hijos de las proteínas, ¿no? Proteínas más pequeñas.
Hay toda una serie de reacciones que se generan en esas proteínas y en esos aminoácidos que encontramos en el suero de leche, que hace que tenga un efecto positivo por la producción de esos péptidos bioactivos. Cuando algunas personas a veces me dicen, oye, ¿y por qué eso la etiqueta de los ingredientes no aparece, los péptidos y todas esas cosas? Pues porque no son cuantificables. Es decir, nosotros no sabemos qué va a ocurrir en el cuerpo de cada persona cuando se tomen los 19 aminoácidos y las proteínas. No se puede cuantificar qué proteínas se van a hacer, qué aminoácidos se van a hacer, qué péptidos bioactivos van a aparecer, ¿sí? Pero esos péptidos que nosotros encontramos, una de sus funciones es mantener la flora intestinal saludable, corrigiendo los procesos antiinflamatorios, además de sus propiedades antioxidantes, lo que evidentemente va a hacer que la salud del intestino pues esté en condiciones correctas. Luego encontramos vitaminas y minerales. Esto es sencillo porque es una de las bondades del EBASI que siempre decimos, ¿no? Contiene vitaminas, contiene minerales. Esas vitaminas, esos minerales, por ejemplo, tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, la vitamina B12, el ácido fólico o vitamina B9. Y estos elementos, tanto vitaminas como minerales, lo que van a hacer es que nuestra salud del intestino sea la correcta y por lo tanto van a hacer que se prevenga de enfermedades. Miren, esto es como decir que el intestino es la casa y las bacterias o la flora intestinal son los inquilinos, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos Levasi y aportamos estas vitaminas y estos minerales, lo que estamos haciendo es construir una casa correcta, una casa pues adecuada, una casa bonita, pues para que esas bacterias estén ahí y estén a gusto, ¿sí? Pues el consumo de Levasi con esas vitaminas, minerales, fíjense, son tan interesantes que son capaces de hacer la casa, mantener la casa y de darnos los inquilinos y mantener los inquilinos, todo en uno. Cada vez que nosotros consumimos Levasi, hacemos todo eso. Por otro lado, tenemos aminoácidos, ¿sí? Antes hablábamos de las proteínas, los aminoácidos son pues la escala anterior a la proteína. Los aminoácidos, entre otras cosas, son los bloques de construcción de nuestro cuerpo y evidentemente sí o sí son esenciales para la salud del intestino, porque al igual que las vitaminas y minerales, lo que hacen es mantener el tejido intestinal correcto, mantener la casa y cuando la casa está correcta, pues los inquilinos viven bien. Y vamos a hablar un poco de la lactosa, porque yo sé que es un punto en el que muchas personas se, se preocupan, ¿no? Porque hay personas que presentan cierta intolerancia y muchas veces nos preguntan, ¿tiene Levasi lactosa? Bueno, respuesta sí. Ustedes saben, Levasi contiene pues menos del 4% de lactosa, lo que significa que si tuviera un 4% justo, pues por cada 100 gramos de Levasi tendríamos 4 gramos de lactosa, ¿sí? Si nosotros fuéramos capaces de meternos en el cuerpo los 100 gramos de Levasi, creo que nadie lo hará, de una toma 100 gramos de Levasi, pues estaríamos tomando 4 gramos de lactosa. Como nadie lo hace, estamos tomando pues cantidades que oscilan entre los 8 y 10 gramos por toma. Estamos consumiendo menos de medio gramo de lactosa por cada toma. ¿Eso es tolerable para muchos? Sí, para muchas personas sí. La persona es ultra sensible, a lo mejor no, pero para la gran mayoría sí. Ahora, queremos desmitificar el hecho de que la lactosa sea la mala de la película en todas las situaciones, ¿no? Porque a veces se tiene ese concepto. La lactosa es lo peor que uno se puede encontrar en la calle. Bueno, la lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra natural en la leche, al igual que la galactosa la encontramos en algunas maderas o plantas leñosas, ¿no? Pero la lactosa es natural de la leche y así viene y lo encontramos en cualquier producto pues lácteo, yogures, kéfires, etcétera. Como decíamos, algunas personas son muy intolerantes a la lactosa y evidentemente puede no irles bien. Aquí hago un pequeño paréntesis, no es el punto, ¿no? Pero ya que estamos hablando de eso, personas intolerantes a la lactosa, eh, podríamos decir que las intolerantes vendrían a ser las intolerantes genéticas.
Es decir, que aquellas personas que cuando nacen y son bebés ni siquiera pueden tomar la leche de la mamá que también tiene lactosa. Y el gran montón de los mortales hemos consumido la leche de la mamá, en principio no deberíamos ser intolerantes a la lactosa porque en su día no lo fuimos. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues que nuestro cuerpo, si hemos dejado de tomar leche, se desacostumbró al manejo de ese azúcar y a lo mejor la enzima que nosotros necesitamos para digerir el azúcar no la tenemos presente o está desactivada o nuestro cuerpo está desentrenado. ¿Sí? Ese sería el punto. Por eso cuando nosotros consumimos Levasis y somos intolerantes a la lactosa, bueno, yo no, pero si alguna persona sí lo es, la pequeña cantidad de lactosa que tiene, la facultad que tiene el mismo Levasi para digerirse a sí mismo, hace que hasta los intolerantes a la lactosa lo puedan consumir. Yo les quiero contar un breve testimonio, por si les sirve. Recuerdo al principio, pues de entrar en Levasi, pues tuvimos una reunión allá en la oficina. Creo que era en la época en que estábamos inaugurando el local nuevo, si ustedes lo han visto. Y había un joven que al final de la presentación, pues yo estoy hablando con él y yo le estaba explicando pues las bondades de Levas. Y el joven dice, ¿lo puedo probar? Yo sí, claro. Y yo seguía hablando, ¿no? Y el joven me insistía mucho, pero yo quiero probarlo, como diciendo, pues cállate ya y dame Levasi para hablar, para probarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues le hice su Levasi y ahí pues yo pensé, pues que me deje tranquilo, se toma el Levasi y yo sigo hablando, ¿no? Y así lo hice, pero lo que yo desconocía es que él tenía un propósito muy, muy definido cuando me estaba insistiendo tanto en el consumo de Levasi. Pues que se toma su Levasi, pasan como 20 minutos, una cosa así. Entonces me explica la razón de su insistencia. Él me dijo que era intolerante a la lactosa y que en otras circunstancias, con otros productos, pues en menos de 20 minutos, evidentemente, él ya estaría en el baño. Pero él estuvo allí tranquilo, sin ninguno de los síntomas que normalmente él estaba acostumbrado a experimentar cuando algo con lactosa y su cuerpo no podía manejarlo, pues le sabía qué ocurría en su cuerpo, ¿no? Pero esto se lo comento por si algunos tienen o se encuentran con personas que les dicen ser intolerantes a la lactosa, que tenga la confianza de que en la gran mayoría de los casos lo van a poder digerir y lo van a poder asimilar. Ahora bien, la lactosa, hablando en su favor, es un azúcar natural, como hemos dicho, y actúa como un prebiótico. ¿Qué significa esto? Significa que ese azúcar del suero de leche, que es natural, ese azúcar de la leche, servir como alimento para esas bacterias beneficiosas del intestino. Cuando esas bacterias consumen lactosa, van a producir ácidos grasos de cadena corta. Por explicarlo que lo entendamos sencillo, ustedes han oído hablar de los omegas, ¿verdad? Bien, pues nuestro cuerpo, cuando consume esa lactosa, nuestras bacterias son capaces de producir los omegas de esa transformación de la lactosa. Igual lo pueden hacer cuando consumimos pues verduras de hoja verde, ¿sí? Espinacas, pues las hojas de las beterragas, las hojas de los rábanos, pues todo eso nuestro cuerpo es capaz de sacar de ahí esos ácidos grasos o esos omegas, pero también lo hace en el consumo de la lactosa. Entonces, esos ácidos grasos, piensen que, entre otras cosas, son buenos como manejadores de la inflamación de nuestro intestino. Sí, la lactosa es un gran aliado para mantener una salud intestinal correcta en la flora. Además, la lactosa es un elemento que permite que otros nutrientes del mismo Levasi, como es el calcio, el magnesio y otros, puedan ser absorbidos en el cuerpo. Cuando nosotros tenemos ese buen proceso de absorción de esos minerales, evidentemente pues se nos va a beneficiar. Si hablamos del calcio y magnesio o el fósforo u otros, pues vamos a tener una mejor salud. Cuando hablamos de magnesio, pues una mejor función muscular y cuando hablamos de otras cosas, pues otros beneficios en el cuerpo. Entonces, la lactosa en sí misma no es la mala de la película, recuerden, no es tan mala como se nos ha podido hacer creer. Es un elemento que sirve de alimento a las bacterias buenas, es un elemento que permite una mejor absorción de los nutrientes del mismo suero de leche, y aunque aquí creo que no está, pero se lo digo yo, al ser un azúcar natural es una fuente de energía. Recuerden que cualquier azúcar es un carbono
Y el carbono, pues yo me gusta compararlo pues con el carbón. Viene de ahí, ¿no? No es que sea un carbón, pero es un carbono. Entonces, cuando pensamos en el carbón, pues nos pensamos en la máquina de vapor, aquellos trenes antiguos que echaban carbón a la caldera para producir energía y producir movimiento. Pues lo mismo viene a ser esto, para que ustedes se hagan en la mente esa imagen cuando consuman Levasi, imagínense la lactosa como piezas de carbón que están echando a la célula como el horno que quema, y eso les da energía a ustedes. Bueno, eso es hablando un poco de la lactosa, no era el punto, pero quería hacer, o pensé que era importante hacer este breve paréntesis explicando pues el papel de la lactosa y que no es tan mala como muchas veces podemos pensar. Y otra cosa que encontramos en el suero de leche, en Levasi, es ese famoso glicomacropéptidos que muchas veces los hemos escuchado o nos lo han dicho por ahí que también contiene Levasi. ¿Qué es esto y cómo es que nos ayuda? Los glicomacropéptidos nuevamente son una especie de proteínas. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Sí? Sí, Ah, sí. perfecto, gracias, Loida. Sí, porque se me cortó la comunicación. Lo que creo es que no ven la pantalla, ¿no? De los bichitos, eso que estábamos por aquí. Sí se ve. ¿Sí están viendo? Ah, sí, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, pues me había quedado en eso. En lo que eran los glicomacropéptidos. Son proteínas que se encuentran en el suero de leche que se ha descubierto que tienen beneficios en la salud de la flora intestinal. ¿Cuáles son? A ver si me deja pasar. Bien. Nuevamente, el glicomacropéptido actúa como la lactosa, como un prebiótico, es decir, sirve de alimento para las bacterias buenas y tiene la función de estimular pues, el crecimiento de las bacterias de nuestro intestino. Particularmente y de forma esencial una que se llama Bifidobacterium, ¿sí? Bifidobacterium, quizás la más famosa. Luego tenemos los Bulgaricus y cosas por el estilo, pero a veces se escucha los bifidus, ¿sí? Los bifidus vienen de Bifidobacterium. Bueno, pues esa bacteria que debe vivir en nosotros se considera una de las especies, cuidado porque hay muchas, ¿eh? Una de las tribus que viven dentro de nosotros y que apoyan la salud del intestino. Bueno, pues el glicomacropéptido, los glicomacropéptidos, que son proteínas del suero de leche, especialmente, pues diríamos, están dedicadas a fomentar pues el crecimiento de este tipo de bacterias en nuestro organismo. Por otro lado, aquí viene algo bien interesante, el glicomacropéptido o las proteínas glicomacropéptidos en plural, tienen propiedades antimicrobianas, es decir, lo que van a hacer es impedir el crecimiento de las bacterias malas en el intestino, proteger el medio para que las bacterias buenas tengan un lugar correcto donde vivir. Sí, recuerden, cuando hay un desequilibrio llamamos disbiosis. El glicomacropéptido va a ser el encargado, por decirlo de alguna forma, de que se mantenga ese correcto equilibrio entre las bacterias buenas y las malas que no tienen que estar, por lo menos no en número excesivo, a las buenas. Cuantas menos haya, evidentemente, mucho mejor. Hablábamos anteriormente de los antibióticos. Cuando uno toma antibióticos ocurre esa situación, porque matamos las buenas, lo matamos todo, hacemos ahí un desastre y entonces lo que necesitamos es un elemento como el suero de leche Levasi que nos permite pues proteger, nos permite repoblar nuevamente como una chacra que se ha quemado y necesitamos nuevamente plantar plantitas, árboles para que eso empiece a florecer nuevamente. Bueno, esto sería la función del glicomacropéptido también en la salud de la flora intestinal. Por otro lado, el glicomacropéptido tiene propiedades antiinflamatorias. Recordemos que las situaciones que se dan con inflamación vienen a ser una especie de guerra intestinal, ¿sí? Que lo que está ocurriendo es una batalla entre todas las bacterias que hay ahí. Las inflamaciones no son buenas, desde luego, y si se perduran en el tiempo, las inflamaciones crónicas o sistémicas, pues evidentemente tampoco son nada buenas. Tenemos que evitar a toda costa eso. El consumo del suero de leche Levasi regular
¿sí? Recuerden que el factor importante es lo que somos capaces de mantenernos en el tiempo, ¿sí? Cuanto más tiempo consumamos, mejor. Esa va a ser un poco la clave, el tiempo, el factor tiempo, no el factor dosis o cantidades que me pueda tomar. Nosotros vamos a evitar situaciones como inflamaciones en el intestino o enfermedades que se dan a esas situaciones de inflamación, como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y otras que están relacionadas, ¿sí? Y esas proteínas también tienen esa capacidad antiinflamatoria de reducir la inflamación de los intestinos. Yo no sé si ustedes lo han vivido en carne propia, alguno de estos procesos que estamos explicando aquí con el consumo de Levasi, o si lo han podido ver en algunas de las personas a las que ustedes les han eh, compartido el uso del producto. Si quieren, después lo colocan en el chat o se activan el micro si tienen algún testimonio por ahí y lo pueden comentar, ¿no? Pero esto es lo que podemos esperar del consumo del suero de leche de Levasi. ¿Qué podemos decir en resumen a todo esto? Lo que podemos decir es que el consumo regular del suero de leche Levasi es beneficioso para mantener una flora intestinal saludable. ¿Debido a qué? A que contiene, como hemos visto, péptidos bioactivos, contiene lactoferrinas, contiene azúcares de la leche naturales, contiene lactosa, contiene vitaminas, minerales que estimulan la producción de la flora, que cuidan la casa, es decir, el intestino, que evitan la inflamación y todo esto con el objetivo de prevenir enfermedades relacionadas no solamente con el intestino, sino con el resto de nuestro cuerpo, evidentemente. Y como bien sabemos, Levasi tiene pues más de 40 nutrientes, aparte de estos que hemos comentado, que lo convierten en un alimento completo. No voy a decir un alimento milagroso, porque no sería el punto, pero sí un alimento muy, muy interesante, un alimento con muchas funcionalidades, un alimento con un amplio abanico de actuación en el cuerpo. Y la ventaja es que lo tenemos todo en uno, ¿sí? Recordemos siempre eso, todo en uno. En otras ocasiones tal vez tendríamos que recurrir a muchos productos, a varios suplementos, y en esta ocasión tenemos todos esos beneficios en un solo producto. Por otro lado, recordemos que nuestra salud se va tejiendo pues de muchas pequeñas cosas que hacemos a diario. Recuerden, tenemos que comer bien, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que descansar bien, tenemos que llevarnos bien con el prójimo, bien con Dios, bien con nosotros, querernos, tenemos que llevarnos bien con el medio ambiente, con la tierra, respetar a todas las cosas. Y eso es parte de la salud, del bienestar, ¿sí? Hay una palabra hebrea en la escritura que lo traduce bien, que es el término shalom, aunque a veces se traduce paz, pero es mucho más amplio y tiene que ver con un bienestar completo en todo ámbito de la vida, ¿no? Entonces, el suero de leche es un poco como que nos da pues muchas cosas en un solo producto, en un solo alimento. Bueno, pues ahora a modo solo de recordatorio, porque la parte del producto ya está, no voy a entrar mucho en este punto, es recordarle que los precios nuevos están vigentes a partir de este mes y que estos son los precios. La caja de 12 unidades vale 816 soles y la caja de 24 unidades 1.584. La membresía sigue valiendo 35 soles, el precio de compra de un bote a mayorista son 66 soles y el precio de venta al público sugerido son 108 soles. Recordemos la promoción que tenemos para este mes y es que podemos comprar, podemos optar, no es que sea obligado, 25 botes y nos regalan dos. Si eso lo hacemos del 1 al 15, el envío es gratis, la promoción se mantiene del 1 al 15 y para los empresarios vale 1.650 soles y para el nuevo 1.685. Que no queremos la promoción porque nadie nos obliga, somos libres, no hay problema. Podemos comprar nuestra caja de 24 unidades, los empresarios pagaremos 1.584 soles y los nuevos hay que añadir los 35 soles de la inscripción, 1.619. Hasta el día 15 es gratis el envío, a partir del 16 al 25 pues son 30 soles. Si me equivoco, alguien me rectifica después. Y del día 26 a fin de mes son 50 soles lo que se está manejando por el envío. Hasta aquí era la presentación de esta noche. Yo les agradezco el tiempo que han manejado para poder estar aquí y aprender un poco más o recordar algunas cosas que seguramente sabían. Ahora, si pueden
tienen alguna pregunta en el chat lo pueden poner por ahí o activarse sus micrófonos y lo estaremos viendo. Vamos a ver. Voy a ver el Buenas chat. noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde Perú, quisiera saber cómo debo tomar Levasi. Niños, adultos, adultos mayores. Soy nueva en el grupo. Recién empecé a consumirlo. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿ahora sí me oyen? Sí. Ah, ok, perfecto. Se me había desconectado el micrófono. Miriam, le estaba preguntando, dice que es nueva, que quién le invitó, digo, al, al grupo. La señora Giovanna. Ah, la señora Giovanna, muy bien. Entonces, ¿te comunicas desde dónde? ¿Desde qué parte de Perú? Equipa, Arequipa. Ah, en Arequipa. Excelente. Bueno, yo no lo dije para los nuevos, aunque suene así un poco español, porque soy español. Yo estoy aquí en Lima también, ¿sí? Muy bien. Ah, ya. Sí, Me gusta más. muy bien. Entonces, ¿cómo se consume el EVASI? Miren, yo les voy a explicar cómo se consume normalmente. Para personas mayores, es decir, adultos, y cuando digo adultos, pues hasta podemos meter a los jóvenes de 12 años para adelante, ¿no? Pues podemos hablar tranquilamente de 2 o 3 cucharadas soperas. ¿Por qué? Eso es lo normal, ¿sí? 3 porciones al día. Levasi no es un medicamento. Levasi no tiene una contraindicación declarada en términos generales de que pueda ser perjudicial para nadie. Levasi es alimento. Entonces, sea que tengamos alguna condición de salud o no, yo siempre recomiendo a las personas que tomen 3 veces al día. ¿Por qué? Porque el factor clave aquí va a ser el tiempo. Es decir, yo voy a tomar Levasi durante todo el tiempo que quiera estar bien, durante todo el tiempo que quiera tener salud, durante todo el tiempo que quiera mantenerme joven, con energía. Por lo tanto, es como un fondo de inversión a largo plazo, es como un plan de pensiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Consumo Levasi pensando en que voy a tener una jubilación o una edad avanzada correcta. Y eso es así, sea que tengamos ya alguna condición de salud declarada o no. Si no tenemos nada, simplemente vamos a alargar el proceso de la juventud, es decir, vamos a frenar el proceso del envejecimiento, por decirlo de alguna manera. Y si tenemos algún tipo de enfermedad, lo que vamos a hacer es activar los mecanismos del cuerpo para que nuestro cuerpo solito se vaya reparando. Sí que es verdad que a veces escuchamos o a veces decimos, mira, si la persona es diabética, por ejemplo, pues que tome de 5 a 6 cucharadas al día. Eso lo podemos leer en la revista Médico Integra L, ¿sí? Si ustedes la tienen y la han leído, parte del diabético recomienda entre 5 y 6 tomas. Pero eso también es muy relativo, porque yo he visto a personas con diabetes regular su glucosa en muy poco tiempo con 3 tomas al día y se quedan ahí. Entonces, todo eso es como les digo, muy relativo, muy cambiante. Lo que sí quiero que tengamos siempre muy presente, que es lo que yo siempre comparto, es que eh, partemos un poco el tema de que si tengo diabetes, ¿cuánto tomo? Y si tengo gastritis, ¿cuánto tomo? Y si tengo insomnio, ¿cuánto tomo? No, he de tomar. Como norma general, todos van a tomar 3 veces al día. Quieren tomar más, mejor, porque les va a ayudar y no le va a hacer mal. En el caso de los niños, pongamos de 10 años para abajo, bueno, como se ven más chiquitos,
pues parece a veces como que una cucharada sopera les vaya a hacer mal, ¿no? Y a veces decimos, pues como es chiquito, una cucharada pequeña, de esas de tamaño de café, le Ujú. pueden dar, pero la verdad una cucharada de estas chiquitas en un vaso de agua queda como prácticamente aguado, ¿no? O sea, como que no hay ahí sustancia. No hay problema en que le puedan dar una cucharada sopera a un niño de 10 años, de 8 años, de 5 años, porque yo estoy seguro que muchos de esos niños se les dan, si toman leche, a lo mejor 2 o 3 vasos de leche al día, y no pasa nada, o sea, se lo damos como un alimento, ¿no? O el que tenga hijos, se lo da como un alimento si es que consumen leche. Lo mismo ocurre con Levasi, con la ventaja de que en Levasi no encontramos ni grasa ni colesterol. Sí, eso como norma general. Miriam, no sé si quedó resuelta la cuestión. 3 veces al día, pero ¿cuántas cucharadas? Bueno, en principio una. Yo recomiendo, ¿eh? En principio una cucharada sopera al ras en un vaso de agua, pues ya está bien. Antes de las comidas. Ahora les explico algo, ya que usted es nueva y no sé si hay alguna persona nueva también por ahí. Eh, Así breve, ¿no? Para no extendernos mucho en el tiempo y no salirnos del punto. Hay lo que llamamos las crisis depurativas o las fases de curación, ¿no? O fases de adaptación. El suero de leche como tal es un alimento que limpia el intestino. En principio por todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Porque al regular la flora limpia el intestino. Algunas personas toman antes de las comidas, les puede hacer como que vayan al baño como más seguido, ¿no? En esos casos lo que se suele hacer es que lo tomen después. O sea, hace poquito una empresaria aquí de Lima me estaba explicando ese caso. Cada vez que la persona tomaba, lo enviaba al baño y hacía pues bastantes meses y siempre le ocurría. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo lo toma? ¿Antes o después? Me dice antes, digo, pues dáselo después. Entonces le digo, ya me dirás cómo te va. Después de los 2 días o 3 días me escribe diciendo, oye, le va genial. Después de la comida. Perfecto, pues entonces después de la comida. Entonces, en principio, como recomendación general, tómenlo así, una cucharada de tamaño de sopa al ras en un vaso de agua antes de las comidas 3 veces al día. Eso sería pues lo más saludable y lo ideal pues para todo el mundo, ¿sí? Ujú. Bueno, para comentarle que yo vendí el producto a un familiar y me dijo que se sentía, bueno, durante el día estaba tomando y sentía bastante sueño. Ujú. Y que, bueno, que no lo podía tomar durante el día porque su trabajo no le permitía, ¿no? Le daba mucho sueño. En esos casos, ¿cómo le recomendaría? Claro, nuevamente esa situación es lo que llamamos o entra dentro de ese proceso de adaptación. A veces cuando las personas están estresadas o faltos de descanso, pienso, no sé el caso de su familiar, pero muchas veces ocurre que el cuerpo busca un equilibrio, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo en este caso su cuerpo es que necesita descansar. Y evidentemente por el trabajo no puede tomarlo porque es normal que no va a estar así medio durmiendo pues todo el día de la jornada laboral, pues que lo tome en la noche, claro, que tome en la noche pues 1 o 2 cucharadas soperas después de la cena o antes de ir a dormir y eso le va a ayudar a descansar toda la noche, que es lo que realmente necesita. Ujú. Ok. Es relativo, ¿no? Sí, a ver, como le digo, no existe una dosis porque no es medicamento, es para que se hagan una idea. Claro. Mire, nosotros en casa tenemos un familiar, una sobrina que es doctora. Entonces, durante todo el tema de la pandemia, ella, ¿qué es lo que hacía? Se tomaba 2 o 3 cucharadas antes de salir al hospital y después de volver a casa, como en el hospital no podía, porque la tenía siempre pues, para arriba y para abajo, no sé si hay aquí algún doctor o alguien que trabaja en un hospital, y al volver a casa, como refuerzo, se tomaba otras 2 o 3. Estuvo así pues todo el tiempo y la chica pues no cogió ningún tipo de infección con el COVID, ¿no? No digo que no se hayan dado otros factores, porque ella también se cuida en su alimentación y demás, pero ella lo hacía así. Entonces, otras personas, a lo mejor que no estaban en esa situación, pues lo van tomando durante todo el día. Entonces, es cuestión de ver la forma, la circunstancia de la persona, lo que se acomode, pero la clave aquí, la clave
es que la persona lo tome, ¿sí? La clave es que la persona lo tome y lo mantenga en el tiempo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre el que lo toma y el que no. Pues, y Orlando, adelante, que veo que tienes ahí. No sé, Miriam, si ya se ha resuelta la duda o si tienes alguna consulta más. Sí, está bien, gracias. Ya, gracias a ti. Orlando, adelante. Buenas noches. ¿Se me Buenas escucha, noches. verdad? Sí, perfecto, adelante. Bueno, el tema, yo le hablé acá de la ciudad de Arequipa y que me recomendó el producto fue Loida. Adelante. El tema es que yo tengo ya un caso con mi hijo hace 10 años atrás. Él comenzó con convulsiones, adormecimiento de sus extremidades. No encontraban el punto de inicio o qué ocasionaba lo que eran las convulsiones. No podían frenarlas. Entonces comenzaron a medicarlo, ¿no? Con anticonvulsivantes hasta las últimas dosis, hasta el último, ¿no? Al último tope de cada uno y no cedían. Lo que atinaban era a dormirlo para parar las convulsiones. Y así ha estado 6, 7, 8, 9 años, o sea, hasta los 9 añitos. A los 9 añitos le vino un infarto cerebral. Mm, El tema, bueno, el diagnóstico de mi pequeño es, bueno, ahora tiene 16, es el síndrome llamado MELAS, que es mitocondrial degenerativo, dice la medicina. Yo he comenzado a darle el producto. ujú, Incluso cada rato estamos en comunicación con Loidita y bueno, es un proceso como ya regulado todo lo que es el sistema digestivo porque él se estreñía y no evacuaba 5 o 6 días. ujú, Ha comenzado a evacuar ya, incluso él cuando evacuaba después de 5 o 6 días botaba unas bolas verdes, duras, pero ahora con Levasi pues está evacuando normal, entonces es pastoso su evacuación, ¿no? Incluso no es el olor pestilente que antes, ¿no? ujú. Entonces mi consulta, él también fue operado del estómago porque hizo peritonitis y una obstrucción de intestino, el cual le retiraron 1 metro de intestino a mi hijo. Ujú. Ahora estamos en el hospital, le sigo dando eso. Y mi consulta es, este Levasi también fortalece lo que es las mitocondrias porque ese es el tema principal de mi hijo, ¿no? O sea, dentro de las células está la mitocondria y quisiera saber algo más de eso, ¿no? Ya. Bueno, es un tema complejo porque el MELAS, desde luego, no es una cosa que uno se encuentre así en el día a día, ¿no? Es una situación bastante rara. Pero sí se da, evidentemente, como se nos dice, pues se está viviendo esa situación. Ahora, el tema del MELAS normalmente es una disfunción genética, o sea, hay como una alteración que me corrige si en su caso no es así, que viene dada de nacimiento que se manifieste después en el tiempo, ¿no? Levasi sí, o sea, el tema de la mitocondria es un tema bien complejo. Ya en alguna ocasión dimos una capacitación por ahí, no sé si después Loida le podría pasar el enlace para que lo escuche, de lo que hablamos de la relación de Levasi y la mitocondria. Sí puede ayudar, evidentemente, porque hay nutrientes que actúan de forma directa sobre lo que es la mitocondria. La mitocondria tiene muchas funciones en el cuerpo, pero lo que no puede hacer Levasi ni nada es corregir pues lo que llamaríamos una disfunción genética. Eso no. Eso es como un fallo de fábrica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, sí podemos manejar la disfunción de la mitocondria y hacer que funcione mejor. Ahora, el tema este de las condiciones genéticas también es un tema bien complejo, ¿no? Y cada caso, desde luego, es muy diferente. Lo que no quiero decir con eso es que tengamos una situación en la que no podamos hacer nada ni no haya una mejoría en ningún momento. De hecho, ya nos está diciendo que sí hay mejoría, lo cual está muy bien. Y en situaciones de estas, si nosotros podemos mejorar un 10, 15, 20, 30%, la situación de la persona, desde luego, ya es mucho, ¿no? Aliviar esas condiciones y mejorarlas. Yo le sugeriría, o le podemos pasar a Loida, yo le puedo pasar la capacitación que dimos con respecto a la mitocondria. Sí le va a ayudar, hay elementos en la base que actúan directamente sobre el funcionamiento
de las mitocondrias, pero también digo, ¿no? Si es un defecto genético, que ya el gen, por decirlo así, vino mal, pues esas cosas normalmente normalmente, cuidado, porque nuevamente digo, todo el tema de la genética es bien complejo, pero normalmente no se reparan. Sí pueden reconectarse a veces algunas situaciones que en el cuerpo se dan. Pero si le está dando y le está yendo bien ya, esa es la mejor evidencia de que el producto sí le puede ayudar, ¿sí? Yo espero desde luego, inclusive en el tema de su parálisis cerebral que le dio, que pueda haber inclusive una buena recuperación ahí. No sé cuánto, qué porcentaje, pero sí estoy convencido, porque hemos visto, ¿no? Otras situaciones similares en las que sí el producto le va a mejorar. Miren, les cuento una experiencia, ¿no? Esto ocurría, pues no estoy seguro si esto fue aquí o en Trujillo, de manos de otro empresario, de un señor que tenía a su hija, pues con parálisis, que nació así, cerebral, era una joven, y la muchacha pues la dejaba, lo comento para que usted tenga pues un punto de referencia, ¿no? La dejaba ahí donde, en cualquier lugar, en la mesa, la silla, el sofá, pues ahí sentadita y ahí se la encontraba, ¿no? Entonces le recomendaron Levasi, ese señor era pastor de una iglesia, pues el hombre se fue a hacer sus cosas, dejó a su hija ahí como siempre, eso ya la muchacha llevaba pues un tiempo tomando el producto, la muchacha no hablaba. Y cuando ese día vuelve el padre, su hija no está donde la había dejado y se asusta. Entonces se la encuentra en la cocina leyendo un periódico. Bueno, eso fue todo un descubrimiento para el padre, encontrarse a su hija que se había movido y cogiendo un periódico y leyendo, intentando así como medio balbucear lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Qué, qué dijo el padre? El padre comentó, evidentemente eso fue gracias al consumo de Levasi, ¿no? Porque de ahí para atrás no había Levasi y la chica no tenía mayor variación y de ahí para adelante lo único que había cambiado era el consumo de Levasi. Ahora, ¿quiere decir que Levasi va a mejorar todo el cuadro? No, evidentemente porque había un daño de nacimiento. Pero nuevamente decimos, si en una persona así podemos mejorar un porcentaje, el bienestar, la salud y todo el cuadro, pues evidentemente pues le va a ayudar un montón, ¿no? Y eso es una alegría pues para todos. Esperemos que cualquier caso que se dé, tanto el suyo, Orlando, que está comentando, como de otros que puedan haber aquí con situaciones similares, pues puedan tener esos beneficios, ¿no? Pero con gusto yo le pasaré a Loida, si usted lo desea, la capacitación que tuvimos sobre las mitocondrias de una forma más amplia y usted lo escucha con más calma. Veo su mano levantada, no sé si es que no la bajó o que quiere aportar algo más. No, está claro, sí le agradezco mucho para Sí, que me pase esa diapositiva para poder escucharla ¿no? Y siempre con la esperanza en Dios, que Él es el que tiene la última palabra. Y me gusta a ustedes también porque están apegados a Él, ¿no? claro, gracias por compartir su testimonio. Esperemos que todo vaya bien, sí. Bueno, Gracias. no sé si alguien tiene algo más que añadir. Bueno, pues para los nuevos, decirle que tienen ustedes un excelente grupo de patrocinio, Giovanna, pues para Miriam, Orlando, pues con Loida desde Arequipa y otros tantos muchos que hay por aquí, ¿no? Entonces yo les animo a que siempre se apoyen en su patrocinador. Cualquier cosa que ustedes necesiten, pues siempre les preguntan ustedes a ellos, ellos le darán toda la información que ustedes puedan necesitar y ellos les van a apoyar tanto en el producto como en el tema de las compras o en el tema de los precios o cualquier cosa que ustedes no entiendan. Nosotros, como parte del equipo de trabajo de todos ustedes, pues tenemos capacitaciones todos los domingos, ¿sí? Los recordamos para que Dios mediante el domingo que viene estaremos aquí con otro tema y entonces ustedes pueden usarlo para aprender ustedes, para capacitarse ustedes o para invitar a otras personas que ustedes piensen que necesitan escuchar esta información. Como ven, pues la entrada es libre. La sala es grande, caben aquí como 100 personas sin ningún tipo de, de problema en el modelo o en el paquete de Zoom que tenemos contratado.
No tenemos limitación en cuanto a tiempo ni tampoco en cuanto a participantes. Así que ustedes siéntanse libres de invitar a quienes quieran o piensen que les puede ser beneficiosa esta información. Pues por mi parte ya nada más. Mi nombre no lo dije, pero yo soy Manuel Bernal. Para los nuevos, soy de Barcelona, de España, pero estamos aquí en Lima con mi esposa desarrollando el proyecto desde que prácticamente abrió la compañía en el 2018, abril del 2018, estamos con ustedes pues desarrollando este proyecto de llevar bienestar, salud a las personas mediante este producto tan extraordinario. Que tengan buenas noches, que descansen, que tengan buena semana, que Dios los cuide y nos vemos o nos conectamos el domingo próximo, ¿sí? Buenas noches a todos, un saludo a todos los presentes.